Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos el programa 68 del amor sobrenatural de Dios. Como todos los días, el Señor nos habla, el Señor establece en cada uno de los programas el tema que Él quiere intercomunicar contigo. Y en todo el programa, desde el programa número 1, Dios ha querido comunicarse y abrir un canal en en el convencimiento de mismo Dios hacia ti. Dios quiere sacarte de toda religiosidad. Dios quiere sacarte de de toda humanidad posible que te separa de Dios. Porque nuestra humanidad en el pecado, en el estilo de vida apartado de Dios, no puede tener a Dios. Y en cada uno de los programas que nosotros grabamos diariamente, en español, en inglés y en portugués, Dios sigue diciendo lo mismo. Quiero reconciliarte, creación. Y digo creación porque hasta que verdaderamente no aceptes el pacto, no aceptes las buenas nuevas de salvación, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es religión. El Espíritu Santo ha estado hablándonos día tras día que todo lo que es religión, que todo lo que es humanamente descriptible, no es Dios. Y hemos visto cuidadosamente cómo Dios, en una parte todos los días, el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo, como todos los días, hoy dice, quiero comunicarme contigo, quiero convencerte. Quiero convencerte en el sentido más puro. Yo como Dios, como tu creador, quiero reconciliarte conmigo. Y la reconciliación es el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son las noticias y el convencimiento que Dios mismo hace. ¿Cuál es la vía para tú reconciliarte con Dios? ¿Cuál es la vía para tú mantener una relación con tu Creador, con tu Dios? Fuera de todo contexto humano, fuera de lo que tú preentiendes que es Dios. Y lo primero que tenemos que ver es cómo Dios quiere comunicarse contigo todos los días. Y Dios hoy te dice, el Espíritu Santo hoy trajo el tema, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Y Dios te dice hoy, déjame convencerte yo, déjame ser yo Dios y convencerte. ¿Y cómo te convenzo? En una parte que tienes conmigo, en tu soledad, vamos a interactuar tú y yo, de la manera más simple, pero de la manera más honesta. Dios mismo te va a convencer. Dios te divide de la carne y te abre el espíritu. Y ahí, desde ese momento, comienzas a vivir una vida espiritual, una vida preestablecida en la esencia de lo que es Dios. Dios en el espíritu te saca y te demuestra tu esencia en la carne. ¿En qué posición estás ahora ante los ojos de Dios? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve como su creación? ¿Cómo Dios te ve en el pecado? ¿Y cómo Dios te ve como hijo de Él una vez aceptes el pacto, el nuevo pacto? Y cuando Dios descubre en ti
el pecado. Cuando Dios abre en tu corazón, en esa relación, tú y Dios, nadie más. Nadie tiene que saber porque está entre tú y tu Creador. Dios te dice el origen del pecado. Dios te da el porqué del pecado. Dios te demuestra por qué tú pecas. Dios te demuestra en qué condiciones estás tú hoy en el pecado. Cuando eres revelado, y te lo digo como testimonio vivo de una persona que fue 20 y pico, 30 años religioso, que creía que los dogmas, que las doctrinas, que los rituales hechos por el hombre, cada religión tiene un ritual. Y precisamente cuando Dios te demuestra quién es Él espiritualmente, ahí entiendes a Dios en sus tres vertientes: el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Y cuando Dios abre en ti, en el Espíritu, comienzas a entender la realidad en la que estás parado, la realidad en la que estás sumido, la realidad de por qué te importa a ti lo que este mundo representa y por qué no es importante Dios. Y entiendes la realidad de que en tu pecado, en la carne, es imposible agradar a Dios. Y una de las cosas que Dios hace en este proceso es que te convence, te revela espiritualmente y nadie podrá decirte nada. Ahí entiendes verdaderamente lo que es amar a Dios. Y entiendes el amor que tiene Dios por ti. Cuando Dios te revela que la única vía para Él reconciliar a su creación con Él fue a través de su Hijo. No había otra manera. No hay otra manera. Así como Dios preestableció los mandamientos en el Viejo Testamento y después del diluvio que Dios arrasó con la humanidad, no hubo otra manera porque el mundo siguió pecando. El mundo siguió pecando. Y de ahí en adelante Dios te revela cómo el pecado es mutado, cómo el pecado es disfrazado, cómo el mundo a lo que es pecado le dice que no es pecado, cómo el mundo desafía constantemente a su creador, cómo el mundo en constante pecado desafía a Dios. Dios te va mostrando la esencia del pecado, cómo Dios ve el pecado, cómo Dios establece su esencia en sí. Y Dios no es que te convence, Dios te convence a ti en el espíritu, corazón y alma. Cuando se te es revelado, cuando sabes, entiendes que la única vía de tú llegar a la salvación y tener una vida eterna con Dios es a través del pacto. Es a través del compromiso que asumes con Dios por la revelación que Dios te da. Esto no es hombre, esto no es humanidad, esto no es emoción, esto es espíritu. En el corazón, en el espíritu y en el alma se te revela quién eres tú. ¿A dónde vas caminando con el pecado que tienes? ¿Cuál es tu meta final? ¿Qué Dios te dice? Demostrándote la realidad del pecado. Ahí comienzas a entender del por qué tú pecas. Comienzas a entender tu realidad en el pecado. Comienzas a entender y a percibir lo apartado que estás de Dios. Y ahí Dios hoy, el Espíritu Santo te dice,
¿Cómo me agradas? ¿Qué tienes que hacer para agradarme? Lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Ese es el primer paso. Y Dios te dice hoy, yo te demuestro cómo te reconcilias. Yo te demuestro la esencia del pecado. Yo te demuestro la esencia de la vida que llevas. Yo te demuestro que reconciliarse conmigo no es tenerme en la boca. Que reconciliarse conmigo no es asumir posiciones verbales. No. Reconciliarse conmigo es aceptar el convencimiento que te doy en el corazón, espíritu y alma, y comenzando reconociendo a mi Hijo como tu único Salvador. Punto. No hay otra esencia. Tu religión no te va a salvar, tu pastor no te va a salvar, tu cura no te va a salvar, el papa no te va a salvar, tu religiosidad no te va a salvar. Eso que aprendiste en la religión no te va a salvar. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió a su Hijo a pagar el precio por ti, fue claro. El Hijo de Dios aquí en la tierra demostró lo que es las buenas nuevas de salvación. Él demostró lo que es llevar una vida agradando a Dios. Cristo dio aquí el ejemplo. Cuando se te es revelado, cuando no hay manera que tú puedas ver otra esencia que no sea esa, porque es la verdad que se te es revelada en el Espíritu, en tu corazón, espíritu y alma. Ahí entiendes. Cuando Dios te demuestra cuáles son las intenciones de Dios. Dios no quiere destruir al mundo. Dios no quiere condenar al mundo. El mundo se condena por sí solo. Porque así como la humanidad fue condenada en franca desobediencia a Dios, Dios te demuestra a qué niveles ha llegado ese pecado original. Esa desobediencia ha mutado de mil maneras. Esa desobediencia ha llevado a la humanidad a completamente obviar a Dios. Y Dios te demuestra claramente la esencia del misterio de la salvación. Esto no es religión. ¿Quién dijo que Dios es religión? Dios no es religión. Dios es Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, cuando su Hijo murió en la cruz por pecadores, por el pecado del mundo, Él asumió esa culpa. Tu culpa y mi culpa la asumió Él. El misterio de la salvación fue claro, fue perfecto, porque Dios se desprendió de su único Hijo como la única manera de aplacar la ira que Dios tiene sobre el pecado. La aplacó antes, la sigue aplacando y la está dispuesta a aplacar en ti cuando aceptas el pacto. Cuando aceptas el pacto por revelación de Dios, no hay interpretación que valga. No hay confusión en la carne, porque precisamente Dios te saca de la carne y te lleva en el espíritu a la esencia del pecado y a la esencia de Dios. Cuando entiendes el misterio de la propiciación del Hijo de Dios, ¿qué hizo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios pagó con su muerte. Eso fue lo que hizo el Hijo de Dios. Con su muerte pagó el pecado del mundo. Pero tienes que entender algo muy claro. Dios pagó el pecado del mundo para aquellos que aceptan el pacto. Muy claro. Usted no tiene un pacto si usted no acepta el pacto. Y usted no está sujeto a las condiciones del pacto si usted no acepta el pacto.
Cuando usted acepta el pacto y Dios te revela, usted acepta su condición de pecado, se arrepiente, entiende cuál es su condición de pecado, entiende a dónde el pecado lo va a llevar y comprende claramente cuál es la realidad del pecado. Cuando Dios te descubre el misterio de la interpretación, de la intersección, de la propiciación, como Dios, como el Hijo de Dios propició con su sacrificio el perdón del pecado. Dios lo acepta y te dice, la única manera de reconciliarte conmigo como creación es creyendo en el pacto. Y un pacto es consumado no de boca. El pacto es consumado en la aceptación, en el arrepentimiento de lo que eres y de lo que se te fue revelado como pecado, como pecador, y entregas esas condiciones viejas antes del pacto, se las entregas a Dios. Esto es lo que yo era, te lo entrego. Acepto a tu Hijo como mi Salvador, mi Redentor y la roca de mi fe. Y de aquí en adelante te entrego mi vida. ¿Qué hace Dios? Dios es perfecto. El pacto del misterio de la salvación es perfecta. Jesús propició, fue el propiciador. En la propiciación, en la entrega. Y cuando te arrepientes, eres perdonado y reconciliado. Ahí están las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. ¿Quién da la salvación? ¿Quién reconcilia al mundo con su Creador? Jesús, su Hijo. No hay otra vía. Precisamente, ¿cómo agradas a Dios? Aceptando el pacto, aceptando las condiciones del pacto y dejando que Dios en ti comience a obrar para ejecutar en ti esas condiciones del pacto. Y Dios espiritualmente te lleva y te revela quién es Dios, precisamente para que no te equivoques de quién es Dios, precisamente para que jamás tu vida carnal, tu percepción carnal, tu educación carnal, tu interpretación carnal, tu imaginación carnal te separe de la realidad, porque Dios lo hace de una manera que cuando tú te arrepientes, tú eres otro. Definitivamente eres otro. ¿Okay? Definitivamente eres otro. Cuando aceptas el pacto, Dios entrega su corazón, tu corazón y mi corazón a Cristo. Cristo dice, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre no me entregue mi corazón, tu corazón. ¿Y qué hace? ¿Por qué Dios entrega tu corazón? ¿Por qué Dios se garantiza bautizándote con su Espíritu, haciendo presencia en el corazón? Porque ese pacto comienza desde ese momento. Y desde ese momento comienzas a ver quién es Dios. Lo primero que hace Dios es que te bautiza con el Espíritu Santo, con su presencia en su corazón. Inmediatamente recibes ese bautizo. En esa primera oración, tú recibes la paz de lo que es Dios. Tú recibes el amor de Dios. Comienzas a entender el amor de Dios. Comienzas a ver el amor de Dios. Comienzas a percibir, a palpar, a disfrutar el amor de Dios. Nadie te puede contar, porque lo estás recibiendo en tu corazón, espíritu y alma.
Y tu carne va recibiendo y va viendo ese amor de Dios. Ese amor que no tiene descripción. Porque me pasó a mí. Un amor inentendible, pero un amor real y verdadero. Un amor que tú en la carne decías, es imposible yo amar a mis enemigos. Pero literalmente es posible. Porque ese amor con el que Dios te amó, siendo un pecador, siendo un enemigo de Dios, Dios te demuestra, con tu amor te voy a demostrar que puedes, con mi amor te voy a demostrar que puedes amar a tus enemigos, que puedes ser diferente. ¿Por qué? Porque tú eras un enemigo mío. Tú servías al mundo. Tú me desafiabas abiertamente como tu Dios. Tú insultabas mi esencia de Dios. Cuando recibes ese amor por primera vez, entiendes que amas a tu esposa, a tus hijos, de una manera diferente. A tu madre, a tu padre, a todos los que te rodean. Los amas por igual. Con ese precepto, con ese bautizo, con ese amor que Dios depositó en tu corazón, que es igual para todo el mundo. Entiendes que amar a todos ahora es por igual. De la misma manera que Dios te ama. Es un amor sin condiciones. Es un amor donde te lleva a la única consecuencia de amar infinitamente. Donde nada preestablece ese amor en ti. Porque Dios te quitó eso que preestablece ese amor en ti. Si no me engañas, te amo. Si no me mientes, te amo. Si haces lo que yo quiero, te amo. Si me llevas a donde yo quiero, te amo. Si me amas como yo quiero, te amo. Todo eso sale de ti. Cuando comienzas a sentir ese amor, sientes el primer sentimiento es un amor infinito, pero es un amor que sientes el deseo de darlo. Porque es un amor tan lindo y te sientes tan diferente que quieres darle. Quieres entregar ese amor a otro. Quieres entregar ese amor a todos por igual. Porque es un amor que te cambia. Y en ese amor sientes la presencia de Dios en tu corazón. Y entiendes lo equivocado que tú estabas. Lo equivocado de hacerte preceptos humanos. Que te apartaban de Dios. Dios te revela. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? Id y predicad el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Jesús en ninguna parte dijo, sigan a esta religión o sigan a aquella. Síganme a mí. Yo soy el camino, la luz y la verdad. Yo di el ejemplo. ¿Y por qué Jesús es el camino, la luz y la verdad? Porque fue el propiciador de tu salvación. No fue ninguna religión, no fue ninguna dogma o doctrina, no fue ningún precepto hecho por el hombre, no fue ningún santo. Tú eres santo cuando caminas en obediencia y te haces santo, porque Dios te hace santo. Ahora entiendes, no hay títulos en el reino de Dios. Hay obediencia, hay sumisión, hay humildad, hay arrepentimiento. Cuando entiendes a Dios en esa esencia, comprendes lo equivocado que estabas con relación a las religiones. Las religiones fueron infiltradas por el mismo enemigo. Porque el enemigo sabía que mientras el mundo mantuviese una ritualidad efímera, de boca y no en la esencia del corazón, iba a mantener lo que vemos hoy en el mundo. ¿Qué vemos hoy en el mundo? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Han hecho las religiones
la voluntad de Dios? No, ninguna. Todas se han encargado de enriquecerse para un propósito ritualista, dogmático y doctrinal, que solamente sale y se envuelve en lo que es importante para las religiones. Todas traen a Cristo por la cocina. Todas le dan más importancia a los rituales que la esencia verdadera en el corazón, aprender a conocer a Dios en el corazón. Por eso Jesús decía, cuida tu corazón, que es la esencia de la vida. Cuando entiendes eso por la revelación del Espíritu Santo, entiendes que Dios no es hipocresía. ¿Cómo agradas a Dios? Agradas a Dios de corazón. A Dios no lo agradas en la boca. A Dios no lo agradas odiando a tu hermano. A Dios no lo agradas manteniendo en tu corazón esa espina de odio hacia tu hermano. Esa espina de envidia. Esa espina de maldad que está en tu corazón. A Dios no lo vas a engañar. A Dios lo agradas. Y ayer hablábamos qué es lo que Satanás tiembla. ¿Qué le hace, qué hace temblar a Satanás? A Satanás lo hace temblar no tu religiosidad. Si Satanás sabe que tú vas a ser castigado por seguir precisamente rituales y cosas hechas por el hombre que en tu corazón son más importantes que Dios. Porque si Dios fuera importante, en la medida que Dios quiere revelarse a ti, tú cambias. Porque lo que Dios toca, lo perfecciona. No es verdad que si tienes a Dios en el corazón, tú vas a pecar. Eso es mentira. Hay un proceso que se comienza en el día que tú verdaderamente te arrepentiste. Si no te arrepentiste de verdad, ese proceso nunca cambia. Ese proceso no comienza. Porque no te arrepentiste de verdad. Porque creíste más en tu corazón, en lo que te dijo el cura, el pastor, el rabino, que verdaderamente en las enseñanzas y en la esencia de Dios. Porque lo aprendiste en la carne. Porque te dijeron. Y como eso es lo que está arraigado en tu carne, eso es lo que te va a llevar al infierno. Y eso es lo que crees. Y por eso cometes el pecado más grande. Te haces un juez del mundo. Cuando Dios te revela su condición de Dios, entiendes que tú no fuiste creado para juzgar a nadie. Cuanto menos a ti. Ahora, la verdad de Dios, ¿cuál es? Dios. El decir la verdad de Dios es cambiar la esencia del mundo. Sí. Sí es cambiar la esencia del mundo. Porque lo que es Dios, gústete o no te guste, es así. Mi deber como siervo inútil de Dios es entregar lo que el Espíritu Santo está poniendo. Usted, su deber es administrar esto. Rendirse de corazón ante Dios y buscar a Dios. Ahora, es imposible que usted agrade a Dios mientras tenga a Dios en su boca, diciéndole a todo el mundo que tiene a Dios y su corazón se mantiene rendido y esclavizado a lo que representa el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted dice que cree en Dios, que confía en Dios, mas usted no trae una vida de paz,
no manifiesta esa confianza en su ser, en su corazón, espíritu y alma, usted está engañando a Dios. Usted está confiando más en las circunstancias del mundo y no en Dios. Y no puede verlo porque usted no vive en el Espíritu. Usted no vive por el Espíritu. Usted no vive por fe. Usted vive por vista, por lo que ve. Para usted una persona buena es una persona que haya conseguido los parámetros que para usted son importantes. Porque usted no mide a la gente por la esencia de su corazón. Usted mide a la gente por lo que la gente enseña en este mundo. Usted no mide a la gente por la esencia de lo que representa a Dios en el corazón de esa gente. ¿Y cómo se refleja? Se refleja, su boca habla, su boca demuestra, y quiero que sepa que el que tiene el Espíritu de Dios se le revela. Si hay algo precioso en la revelación de Dios en tu corazón, es que Dios te revela quién es quién. De verdad. Dios te revela la esencia de quién es quién. Precisamente para que tu foco esté centrado en agradar a Dios. En agradar a Dios, no agradar al mundo. Por eso, lo más importante en agradar a Dios es arrepentirte de corazón y negarte a ti mismo. ¿Cómo te niegas a ti mismo? Dejar que ese amor que Dios centró en ti, en el bautizo, ese amor sea lo que gobierne tu vida. Y lo vas a recibir y lo vas a sentir. No va a ser de boca. Porque yo viví 30 años de boca, yendo a las iglesias 6, 7 días. Yo sé lo que te puedo decir. Yo sé lo que es sentir verdaderamente la diferencia. Porque lo vivo. Porque vivo diariamente, la esencia de la voluntad de Dios en mí. La esencia de esa comunión en agradar a Dios en todo lo que digo, hablo y actúo. No porque yo soy bueno, no. Es porque el amor de Dios está en mí. Porque en mi ser, lo primero es Dios. En mi ser, lo más importante es Dios. Y Dios en ese proceso va preparándote, dándote los frutos, va sacando de ti el viejo hombre, la vieja mujer. Va sacando de ti todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que te aparta de Dios. Y lo más bello de la ecuación es que tú estás oyendo este mensaje porque hay un llamado de Dios para ti. Dios no es religión. Olvídate de las religiones. Las religiones fueron usadas y han sido usadas y manejadas por el enemigo, donde se adoran a ellas mismas, adoran sus rituales y llevan a Dios de cocina. ¿Y cuál es la realidad? Veamos cómo ha impactado las religiones en este mundo. ¿Qué han hecho de bueno las religiones en este mundo? ¿Han enseñado al mundo verdaderamente a conocer a Dios, a recibir a Dios? No. Han enseñado al mundo a seguir unos rituales y prehacer que el mundo entienda que eso agrada a Dios. Y nada de eso agrada a Dios. Porque a Dios no le agrada la mentira y la hipocresía. A Dios le agrada lo que verdaderamente está en tu corazón. Y si Dios está en tu corazón y es primero en tu vida, usted cambia. Usted no es el mismo.
lo que representa el mundo ya no es importante para ti. Ya tu prioridad es agradar a Dios, obedecer a Dios y seguir en franco crecimiento como Dios pone en ti los frutos del Espíritu Santo. El fruto primero es el amor, la humildad. No hay manera que tú digas que tienes a Dios si dentro de ti hay orgullo y soberbia. Ese es el pecado más grande que Dios detesta. Y créeme, el orgullo y la soberbia son maldiciones heredadas familiares. Por ignorancia, por arrogancia. Y mientras tú tengas un pizco, algo pequeño de eso, no tienes a Dios. Porque cuando Dios te revela su esencia, entiendes que en un corazón que tú dices estar lleno de Dios, no puede haber algo de pecado. Eso es mentira. Y lo peor del caso es que continuamente te sigues mintiendo, creyendo que estás agradando a Dios. No, estás extendiendo el día de tu sentencia. Porque no hay manera que en tu humanidad y tu realidad, que tú la conoces y que Dios la conoce, le digas a Dios que no eras orgulloso, que no eras vanidoso, que no eras mentiroso, que no odiabas, que no envidiabas. Porque cuando envidias el éxito de tu hermano, odias y envidias. Es un pecado enorme. Es un pecado peor que matar. Y Dios te da el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para oír y discernir. El Espíritu te revela. Ese es lo primero que Dios pone en ti. La sabiduría, el espíritu de discernir. ¿Para qué? Porque así que disciernes, así obedeces. Si una persona, tú la recibes, que te ha golpeado porque recibes en el corazón el odio y la envidia que tiene esa persona, apártate de ella. Dios te dice, no convivas con escarnecedores, con mentirosos. Dios te lo dice. Y esa es la revelación del Espíritu Santo que va diciendo en ti qué debes hacer, cómo debes hacer. Y en obediencia agradas a Dios. El kit, la esencia de tu relación con Dios es en la obediencia. Primero en el arrepentimiento, aceptar el pacto, entender que el sacrificio de Dios a través de su Hijo es lo único que te reconcilia. Y seguir a Dios en obediencia. No hay tal cosa de tener a Dios e importarte más la vida y el mundo. No hay tal cosa, no existe eso. Eso es mentira. Hipocresía de la carne. Si usted confía en el Dios que usted dice confiar, usted no hace lo que hacía antes. No vas a engañar a Dios. Es imposible engañar a Dios. Porque ese día del juicio, Dios te va a sacar en cara todo eso. Y no hay manera que le puedas decir a Dios, yo te tenía en la boca, pero seguía odiando, seguía envidiando. Cuando tú quieres a una persona más que a otra, por interés, cuando tú quieres a una persona porque te va a dar y porque cumplió tus parámetros y no quieres a todo el mundo por igual, tú te estás engañando, tú no tienes a Dios. ¿Por qué no quieres al que esté en la calle necesitado? Igual que quieres a tu esposa. ¿Por qué no tienes a Dios? Y hay gente que dice, no entiendo eso. No entiendes porque estás en la carne. Por eso no entiendes. Y hasta que tú no quieras
al que no es nada tuyo, igual que al que lo es, entenderás lo que es el amor de Dios. Y hasta que no lo tengas, no lo tienes. Punto. A Dios no lo engañas con decirle, tengo a Dios, tengo a Dios, tengo a Dios. ¿Y tu corazón qué? ¿Qué nos dijo Jesús? Cuida tu corazón, que es la esencia de la vida. Y si tú a ese hermano que no es nada tuyo, no lo quieres exactamente como te quieres a ti, usted es un hipócrita con Dios. Y qué bueno que pueda oír estas palabras ahora, porque el Espíritu Santo sabe por qué las está diciendo. Y yo no tengo miedo en decir lo que el Espíritu Santo tiene que decir. ¿Sabe por qué? Porque aquellos equivocados van a ser juzgados. Y porque por sus hechos, Jesús dice, los conoceréis. No pueden engañar a Dios. Si tú andas en el pecado, no vas a producir nada diferente a lo que es el pecado. Si tu vida está enrolada en el mundo y es el mundo más importante para ti, eso es lo que tú eres. Sigues siendo un enemigo de Dios, creación de Dios. Entiende quién es Dios y no lo entiendes porque no conoces a Dios. Si verdaderamente conoces a Dios en el corazón, vas a entender cada palabra que el Espíritu Santo te está diciendo aquí. La esencia de Dios es perfecta. El amor de Dios te lo demostró en su Hijo. La misericordia de Dios te la está demostrando hoy que te está llamando. La justicia de Dios te la demostró haciéndote justicia con su Hijo. Si aceptas el pacto y te arrepientes. No es decir que crees en Dios y sigues teniendo un corazón podrido. Eso no es creer en Dios. Porque verdaderamente no aceptaste la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la verdad. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? El día del juicio. ¿Ok? Dios te está dando un llamado hoy de nuevo. ¿Cómo me agradas? Déjame yo cambiarte. Porque lo que eres no es lo que yo quiero para ti. Porque no vas a poder verme mi cara en el reino mientras tengas una pizca de pecado. Sed perfectos porque mi Padre es perfecto. Sed santos porque mi Padre es santo. Déjense de esa basura de la religión que quiere que ustedes se imaginan que Dios es lo que ustedes se imaginan en la carne. Yo pensaba así. Yo creía así. Pero no es así. Porque la esencia de Dios es santa. Y esa justicia que Dios te demuestra a través de su Hijo, también es la justicia que te dice, como no te arrepentiste, como determinaste y decidiste seguir llegando y llevando tu vida como tú la entendías, no te va a salvar ni tu religión, ni lo que te dijeron Pedro, Pablo, Juan, María. Te va a salvar lo que creíste verdaderamente en el corazón de mí. Y si tu acción no fue de cambio, en completa arrepentimiento y sumisión a lo que yo soy como Dios, no vas a ser salvo. Un día más, Dios está hablando. Un día más, Dios te dice hoy, ¿cómo lo agradas? Un día más, Dios te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy,
es porque verdaderamente tienes que buscarlo. No vaya a ser que esta noche te mande a buscar y ya no pudiste buscarlo. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Dónde quieres pasar tu vida eterna? ¿En el infierno o en el cielo? Tú decides. ¿Quieres seguir creyendo en tu religiosidad? Eres libre. Ahora, no vas a oír que Dios te diga lo que quieres oír. No vas a oír eso. Tú decidiste ser religioso. Los fariseos decidieron ser religiosos. ¿Y dónde están hoy los fariseos? ¿En el cielo? No. Están en el infierno. Deja tu religiosidad. Deja tu humanidad terca y necia. Deja eso. Dios te bendiga.